Bien, buenos días chiquillos, espero que estén todos bien, hayan disfrutado de la actividad del electivo del diferido que les mandé para que puedan recordar. Previamente les había ya enviado esta rúbrica que tiene que ver con el trabajo práctico, que espero que lo puedan tener listo. De aquí a un tiempo más les voy a dar una fecha para que ustedes puedan enviarme su material. Habíamos hablado de poder crear cierto material en un formato libre. Ahora, si es que es posible poder hacerlo digital o sintetizar o sacar fotografía o que me lo puedan reenviar al correo o a la plataforma que vamos a estar trabajando en el colegio, sería ideal. Lo que sí me gustaría poder explicar en estos breves momentos antes de comenzar la clase es recordar la rúbrica, ¿cierto? La pauta que tiene este trabajo para que se pueda entender y no se tengan dudas o consultas respecto a cómo se debe de realizar o qué debe contener o qué objetivos debe lograr este trabajo práctico que realizamos durante un par de clases. Y así se dan cuenta, esta rúbrica que está acá, voy a agrandarlo un poco más para que podamos trabajar mejor y leer mejor. Eh, Consta de 6 puntos esta rúbrica, los puntos los cuales son antecedentes, marco teórico, justificación, la elaboración de los objetivos, tanto el general y el específico, la organización del material de la exposición y el trabajo de grupo. Son 6 puntos, ¿cierto? La nota comparte desde la nota 1 hasta el 7, ¿cierto? Entonces van a empezar ustedes de la nota 1 y cada uno de cumplimiento de estos puntos máximo le va a dar un puntaje para poder sacar un 7. Ya a lo que se refiere con antecedente del trabajo es que ustedes deben tener en claro la información, ¿cierto? Y los conceptos o ideas previas a lo que se está trabajando, a la temática que ustedes escogieron, ¿cierto? Que hicimos la selección, armaron ustedes los grupos, entonces debe tener una clara manifestación o relación de antecedentes, ¿ya? Eso para obtener el máximo puntaje. Los que tengan una argumentación de antecedentes con una poca base conceptual, como dice la rúbrica, solamente van a haber 2 puntos, o aquellas que carecen de antecedentes o de conceptos para poder trabajar, se les va a evaluar de forma deficiente. Respecto al marco teórico, como dice ahí, se demarca en forma clara el enfoque de la investigación, o sea, tenemos que tener claro qué aspecto del tema vamos a estar hablando. Les había mencionado que el marco teórico es la forma de rayar la cancha o de poder simplificar o hacer más pequeña, ¿cierto?, esta búsqueda de información, de poder establecer los marcos y los parámetros en los cuales vamos a trabajar para no abordar el tema del todo, ¿cierto?, sino desde un aspecto específico. Ya una puntuación regular, dice, se delimita parte del enfoque de la investigación, ¿cierto?, pero no en forma clara, y la evaluación deficiente es que no se esclarece. O sea, yo puedo ver mi marco teórico o puedo leer sus marcos teóricos y claramente no voy a entender qué cosa quieren hablar del tema. ¿Ya? Respecto a la justificación, tienen que argumentar, ¿cierto? Y darme unas razones poderosas que su trabajo va a ser un aporte, ¿cierto? El resultado que éste obtenga, una buena argumentación o justificación va a tener un buen puntaje. Si dan argumentos que son básicos, van a tener un puntaje irregular, o si no hay una justificación o carece de justificación, va a tener un puntaje deficiente. Respecto a los objetivos, recuerden que deben estar bien planteados. Tanto el objetivo general yo les pauteé en una clase de que debe responder 3 preguntas, ¿cierto? El qué, y el cómo, cuándo, ¿cierto? Recuerden y no olviden utilizar el uso pertinente de los verbos, ¿cierto? En infinitivo, ar, er, ir. El uso de la taxonomía de Bloom, que también les mencioné, ocupar esa tabla que está como recurso disponible en internet para poder utilizar buena conjugación de verbos de acuerdo a lo que trata su objetivo. En el caso del objetivo específico, recuerden que son los planes que ustedes van a desarrollar para lograr su objetivo general.
¿ya? El objetivo general es la meta, ¿cierto? Es lo que ustedes quieren hacer, y el objetivo específico vendrían a ser los planes concretos que ustedes van a hacer. Pueden ser 2, 3, 4 objetivos específicos. Ya se desarrolla parcialmente el planteamiento y el uso de los verbos, o no se plantea en forma correcta ni el uso de los verbos. Por favor, cuiden ese detalle, ya la que es la redacción. La organización del material de la exposición, ya que esté bien organizado, que esté completo para obtener el máximo puntaje. ¿Ya? Eviten de tener vacíos conceptuales, traten de explicar, utilizar un buen vocabulario o uso de conceptos para que no saquen un puntaje regular, ¿ya? Y traten de que esta información sea entendible, ¿ya? Que no sea confusa, porque si no van a tener la puntuación deficiente. Y finalmente el trabajo de grupo es básicamente la observación, y es como una percepción de lo que ha sido su trabajo hasta el momento. Yo he visto que todos han trabajado, todos han hecho bastante bien la pega, y al final acá está lo que es este cuadro de las notas, ya en donde el puntaje que ustedes obtengan de la rúbrica y de su trabajo va a ser su nota. El máximo va a ser 18 puntos, que corresponde al 7. Ahora, es obvio decir de que el hecho de que presenten el trabajo ya se va a evaluar, aunque sea excelente o no. Es que no lo es, si sea solamente deficiente, la nota mínima que va a tener el trabajo va a ser un 2,7, ¿ya? Porque nota deficiente les da 6 puntos, un 2,7, ¿ya? Por si acaso, esa va a ser la nota mínima para los que presenten el trabajo. Bueno, ahora dicho esto, vamos a ir a la clase del día de hoy. Vamos a seguir con el mismo tópico, pero vamos a cambiar de tema, que vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo histórico de la democracia. Vamos a pasar, ¿cierto? Habíamos hablado sobre lo que era la historia desde el aspecto social y cultural. Ahora vamos a hacer el salto al aspecto de la historia a través de la democracia. Ya. Entonces ahí, como tenemos entonces el concepto de democracia, lo primero que vamos a hacer para poder entender esto, vamos a explicar en qué consiste esta presentación. Vamos a tomar en cuenta la evolución histórica del concepto de democracia, tanto su definición etimológica, de dónde surge, los diversos tipos de democracia y la evolución que ha tenido a través de la historia. Y la segunda parte es poder analizar la visión de diversos autores que han tenido respecto a este concepto de la democracia, qué es lo que es la democracia para ellos, autores, ¿cierto? Principalmente de los que caracterizan la Revolución Francesa. Vamos a hacer énfasis en esos autores para que puedan tener consideración. Acá hay una imagen que representa básicamente lo que es la democracia en la actualidad. En la primera imagen se observan los corderos, ¿cierto? Votando por un presidente, el presidente lobo o el presidente león. Muchas veces parece que cuando hablamos de democracia solamente nos enfrascamos, ¿cierto?, en la elección de nuestros líderes. Es importante el ejercicio de la democracia porque en el fondo funciona en base a la participación de todos, y somos nosotros los responsables de quienes nos dirigen, si es que queremos que sean lobos o leones. La otra imagen muestra lo que es en la actualidad, ¿cierto?, de que la posición de un líder político elegido por democracia depende exclusivamente de nosotros. Cuánta importancia le demos a nuestro representante va a tener o no firmeza, o va a tener un sustento dentro de la democracia. Como muestra la imagen, es un hombre dando un discurso sobre una tabla que está en el vacío, y esta tabla o este hombre no se va a caer a menos que las personas lo mantengan ahí. Y la última imagen de abajo, que está en la parte inferior, muestra cómo en la actualidad la democracia se ha desvirtuado finalmente a pensar de que todos son iguales, los políticos son todos iguales, no hay cambios reales. Es una caricatura, una sátira a lo que es la percepción de la población actualmente de la democracia, pero no es el aspecto que queremos aprender el día de hoy, sino más bien vamos a hablar sobre el origen de la democracia. Ahora, la palabra democracia, como se puede apreciar, es una palabra del vocablo del griego, el cual un concepto de dos palabras, de demos y kratos,
ocracia, perdón, en el cual en la parte se muestra que es democracia en el gobierno, poder del pueblo. Hay una frase que menciona Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, en el cual para él la democracia es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, el poder y la esencia de la democracia es la participación de la ciudadanía, del pueblo. Ya es un sistema de gobierno, es el que está de moda actualmente en la sociedad del siglo XXI. Si es que la gran mayoría de los países, si es que no lo son todos, mantienen actualmente este régimen democrático. Hay otros países que son excepciones, como Inglaterra, que tienen regímenes parlamentaristas, o en Medio Oriente, donde existen regímenes de califato o de corte monárquico, pero en general gran parte del mundo funciona con la democracia, ¿ya? O sea, sus representantes son escogidos por la votación popular. Ahora, tenemos que entender que la democracia es un sistema político que tiene sus orígenes, como dice ahí, en la antigua Grecia, en la Edad Antigua, específicamente en la ciudad de Atenas, ¿ya? Quien fue la cuna de la democracia. Ahora hay que hacer un paréntesis y unas diferenciaciones respecto a la democracia en ese tiempo versus la democracia en la actualidad. Debemos entender de que la democracia fue un sistema que funcionó en este momento a nivel país, pero antiguamente en Atenas funcionaba a nivel de ciudad o de polis. Entonces ahí hay una diferencia bastante sustancial respecto a la democracia en la antigüedad con la actual. La democracia en la antigüedad era un sistema que fue creado para una esfera o una población de una ciudad. Actualmente se utiliza para un estado o un país completo. Otro punto interesante, como dice, que en las asambleas públicas solamente podían estar los ciudadanos, ¿cierto?, para que tomaran decisiones para el Estado mediante la votación. ¿Qué quiere decir esto? Se llamaba a participar a toda la ciudadanía para poder tomar decisiones importantes. En la actualidad, la democracia como tal no es una democracia como la griega, sino más bien se le denomina democracia participativa o representativa, perdón. Una democracia representativa quiere decir de que existe un representante para un gran grupo de población. En este caso, en Chile es una democracia representativa, ¿cierto? No todos vamos a votar, no todos estamos atentos a la ley y a la legislación, sino un grupo reducido de personas que son representantes de ciertas comunas o de regiones. En cambio, en la democracia griega se llamaba a todo el mundo a votar. Dice que los cargos de gobierno eran elegidos y ocupados por los mismos ciudadanos, que en este caso eran los varones libres, y no participaban en ellos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Y también vale decir los pequeños, los niños. Actualmente en la democracia actual, tanto las mujeres como los extranjeros, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones y requisitos, pueden participar. Ya el tema de los esclavos quedó obsoleto, ya no existe esa condición como tal en la actualidad. Bueno, en esta parte del mundo, por lo menos. Y la soberanía de la asamblea era absoluta, o sea, lo que se decía en la asamblea era ley y se cumplía, y no era cuestionable. En la actualidad, obviamente, en democracia existen leyes, se aprueban, pero pueden ser pasadas a cierto cuestionamiento, a revisión, pero en ese momento o en esa época no era así. Ahora, algunos autores definen la democracia como un sistema que no es el óptimo. Ya es en el caso de Platón. Dice que la democracia lo que trae al final es un proceso degenerativo. De hecho, él no estaba de acuerdo con la democracia. Él decía que la democracia era como el último plan, la opción final antes el colapso político. Recordemos que antiguamente existían los gobiernos monárquicos, los oligárquicos y los democráticos. Ya, el monárquico quiere decir que existe un rey, ¿cierto? Una persona. Los oligárquicos en que un grupo, ¿cierto?, de personas con privilegios sociales gobiernan, y en el caso de la democracia es que todos participan. En el caso de Platón, él plantea de que la democracia es la última opción. ¿Ya? De hecho dice: la democracia degenera en tiranía, en medio de la tensión surge el tirano. O sea que en el fondo la democracia da para que existan movimientos tiránicos.
Hay otro pensamiento, en este caso de Aristóteles, ya que él plantea que no es el sistema político el problema, sino más bien quién gobierna. Ya, pensamiento que en la actualidad también se ha estado rondando dentro de la mente de la población. No es el sistema político, sino quién gobierna. Y acá se menciona lo que les hablaba previamente, ¿cierto? Las formas de gobierno, que está la monarquía, la aristocracia y la república, ¿ya? La monarquía, el gobierno de uno, la aristocracia, el gobierno de los mejores o el gobierno de quienes tienen más recursos, y la república, el gobierno del pueblo. Y ahí finalmente están las formas de gobierno opuestas, que es la tiranía, la oligarquía y la democracia, ¿ya? Todas desarrolladas dentro de Grecia. Ahora, no solamente en la edad antigua se dieron tintes de democracia o las luces de la democracia, sino también hay otro ejemplo concreto, en este caso en lo que ocurrió en Inglaterra en la Edad Media, en el siglo XIII, cuando el rey Juan, ante una crisis económica, ¿cierto?, en el contexto de las cruzadas y en el contexto del empobrecimiento y las peleas entre los reinos europeos, él establece, ¿cierto?, un documento en el cual fue presionado por los señores feudales y la nobleza, que es la denominada Carta Magna, ya que es un documento que exige, como dice ahí, algunas libertades, ¿cierto?, y beneficios para los señores feudales, como por ejemplo que cada hombre es libre de poder producir en la tierra, de que cada hombre está libre de pagar impuestos, y se promulgó una serie de derechos básicos que actualmente podemos decir son derechos ciudadanos, en los cuales se plasmaron en esta Carta Magna, pero que en el fondo al final no se pudo llevar a cabo, ¿cierto? El rey Juan al final deserta de poder cumplir su promesa, pero esta carta, este documento quedó como un vestigio, ¿cierto?, como una base ante posibles eventos futuros respecto a la democracia. Ahora, en la época moderna, tenemos otro ejemplo concreto respecto a esta evolución de la democracia. Principalmente tiene que ver con la evolución de los estados nacionales y en este caso de las monarquías absolutistas. Ya en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en la época moderna, se hace énfasis en la separación de los poderes del Estado, como actualmente los conocemos, ¿cierto? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? En ese tiempo la monarquía absolutista insistía en obtener y mantener el poder de esos tres estados, ¿ya? Ahora, esto entra en crisis, como podemos saber bien claro, con lo que fue la Revolución Francesa en 1789, ¿cierto? Con la toma de la Bastilla. Debemos entender que la Revolución Francesa se dio por las consecuencias de una mala racha climática en la cual afecta a los cultivos, ¿cierto?, específicamente del trigo, una mala gestión por parte del rey, el cual comienza a presionar con altos impuestos, sabiendo de que existía una crisis agrícola. Todo esto se agrava con la crisis, ¿cierto?, del alza del trigo y del pan, finalmente llevando a la toma de la Bastilla y la ejecución, ¿cierto?, mediante guillotina del monarca francés. ¿Ya? Y se propone, tras este cambio, ¿cierto?, la Revolución Francesa, el gran aporte es que se cambia de un régimen monárquico o absolutista a un régimen republicano, en el cual la participación y el voto de la población sea importante. ¿Ya? Porque antes no lo era, existían tres estados, estaba el primer estado, segundo estado y tercer estado. El primer estado era el rey, ¿cierto?, y su nobleza, el segundo estado era la iglesia católica y el tercer estado era la población. Y básicamente el tercer estado era el que mantenía los dos primeros. Esta imagen retrata y representa lo que es la democracia actual, ¿cierto? La democracia representativa, en donde la voz de muchos se establece en un solo individuo que representa los deseos, las necesidades de una población mayoritaria. Ya la soberanía popular parte del principio de que el derecho soberano es del pueblo o de la comunidad y se le delega a un representante. Ya es el sistema democrático que se utiliza en la actualidad. Ahora, acá están los conceptos de democracia respecto a algunos autores de la
Edad Moderna, en este caso está John Locke, ¿ya? Filósofo, dice: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad son los derechos naturales. Ya el concepto de derecho natural surge en la época romana, en lo cual son una serie de derechos que las personas de por sí sienten de que son buenos y que son necesarios éticamente para la sociedad. Como por ejemplo el derecho a la vida, es un derecho natural. Todos saben de que matar es malo y no lo hacen. Entonces, el derecho a la vida es parte de los derechos naturales. Y dice: la necesidad de proteger estos derechos llevó a los individuos a formar una sociedad civil y a elegir un gobernante. O sea, la organización de estos derechos mediante la figura de un gobernante es lo que finalmente lleva a la aparición de la democracia, ¿ya? Cuya función era guardar el orden y proteger los derechos de todos. Y habla sobre la figura o el rol del Parlamento, ¿cierto? En donde están estos representantes y ellos son los encargados de velar por el bienestar del pueblo. O sea, este poder que se les da a estos representantes simplemente es para velar por la voluntad o el bienestar del pueblo. Acá tenemos otro autor, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, que es Montesquieu. Él habla sobre el espíritu de la ley, ¿ya? También partidario de una monarquía parlamentaria, en el cual existe la figura del rey, pero sin embargo el poder es dividido, ¿ya? Esa es la esencia del espíritu de la ley, de que el poder no sea aglomerado en un solo individuo, sino que pueda distribuirse en forma equitativa y que entre ellos mismos se pueda regular el poder. Y ahí están los poderes del Estado: el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Y finalmente, Jean-Jacques Rousseau, ya sale su portada, ¿cierto?, del libro sobre el contrato social, ¿ya? Ahora, ¿qué es este contrato social?, se preguntarán. Bueno, básicamente la tesis de Rousseau dice que el rey o el gobernante tiene el poder de gobernar simplemente porque nosotros les hemos dado ese poder para hacerlo. De hecho, el momento en que nosotros le negamos ese poder, él deja de gobernar. O sea que el poder es traspasado por parte de la sociedad civil a ese gobernante, ¿ya? Eso es lo que trata este libro del contrato social, ¿ya? Ahora, obviamente que el poder cumplir la voluntad de la mayoría es importante, ¿cierto? El poder entregar este poder. Y lo que plantea Rousseau es que así como este poder es entregado a este representante, también puede ser quitado. O sea que en el fondo el poder no está en el soberano, sino más bien en quien le da el poder al soberano, en este caso el pueblo. Bien, chiquillos, con esto vamos a terminar la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que hayan podido tener claro lo que se va a realizar o lo que se está enseñando. Antes de irme, quisiera también explicar esto. Este material va a estar disponible próximamente. Es una guía sobre lo que es la democracia del pasado reciente y vamos a trabajar con un texto de Huntington llamado La Tercera Ola, el cual menciona cómo ha ido evolucionando la democracia, como a grandes rasgos, la democracia durante el siglo XIX y el siglo XX. Ya, se llama la tercera ola porque según él existen tres olas, ¿cierto? Tres oleadas de revolución democrática. A fin de que puedan entender más esto, van a leer este texto. Es un poco... A ver, acá está, ahora sí. No es tan largo, es básicamente una plana, el texto y un poquito más, y a partir de él ustedes van a tener que completar el siguiente cuadro, el cual se mencionan algunas preguntas que ustedes pueden sacar respecto al texto y también de poder reflexionar en cuanto a la lectura. La primera pregunta dice: ¿cómo se define la democratización según Huntington en este texto, ¿cierto?, de la tercera ola? ¿Qué implicancias tiene este proceso de democratización? Tiene que explicar, de acuerdo a lo que leyeron, qué tipo de causas participan en el proceso de democratización. O sea, en otras palabras, ¿qué fue lo que llevó a que se diera este proceso de democratización?
las causas específicas, ya, que identifican para que el autor llame la tercera ola. Ya tienen que explicar qué fue lo que originó esa tercera ola y cómo se da el proceso de democratización. Ya, esto va a estar disponible en la plataforma para que ustedes puedan trabajar, lo puedan ver, y en un próximo video subiré lo que es la respuesta o el desarrollo de esta guía, de esta actividad, explicando las preguntas paso a paso, marcando donde sea necesario. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer llegar hacia mi persona. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que tengan un bonito encierro de cuarentena y por favor a trabajar con el material. Que les vaya bien, chiquillos. Chao, chao.